bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hoy es viernes 26 de febrero del año 2010. Estamos listos ya aquí en primera entrevista para conversar sobre este veto que el presidente de la República, Mauricio Funes, hizo a un decreto que aumentaba la pena a los menores infractores de nuestro país. El pasado 11 de febrero, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo y avalaron reformas al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil, elevando de 7 a 15 años la pena para los menores infractores. Después de esto, el presidente de la República nombró una comisión encabezada por Aida Santos de Escobar y el presidente de la Academia Nacional de Seguridad Pública, entre otras personas, para que analizaran el contenido de lo aprobado por los diputados en la Asamblea Legislativa, y la decisión fue vetar este decreto, que ha sido devuelto lógicamente como corresponde a la Asamblea Legislativa, y está la expectativa de que si los diputados van a poder superar el veto del presidente o si tendrán la voluntad todos los partidos políticos de superar el veto del presidente, pero han prometido los partidos políticos además revisar las argumentaciones que ha tenido el presidente de la República para poder vetar este decreto que, según organizaciones de nuestro país, es a todas luces inconstitucional. Para hablar sobre ese tema y las repercusiones que esto va a tener en nuestro país, Carlos Sánchez, juez tercero de sentencia de San Salvador, está con nosotros. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Romeo, y a tu teleaudiencia. Yanira Herrera, jueza tercero de menores, está también con nosotros. Yanira, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y buenos días a la teleaudiencia. Entiendo que viene en camino Doris Luz Rivas Galindo, magistrada de la Cámara de Menores de San Salvador, que pues la estamos, bueno, ya vino, ¿no? Ya la vamos a incorporar. Bienvenida también. Comenzamos mientras incorporamos a la magistrada. Juez, esto no es la primera vez, esta no es la primera vez que hay un debate sobre esta situación, sobre esta intención de elevar la pena a los menores infractores en nuestro país. Hagamos un poco de antecedentes, revisemos los antecedentes, los debates anteriores, en qué año se da esto, para luego ver por qué ahora la Asamblea Legislativa tomó la decisión. Bueno, creo que ha habido siempre intentos del Poder Legislativo de reformar el marco sancionatorio para los adolescentes infractores. 2004, 2006 y básicamente ley antimaras. Puede ser el programa de desarrollo sobre la base de que es necesario aumentar las sanciones a aquellos menores que cometen delitos. La cuestión no es solo debatida en nuestro país, sino que también se debate en otras partes del mundo. Pero es importante indicar que la sola agravación de las penas no resuelve el problema del delito, y que también debe de mantenerse una diferenciación de las penas en cuanto a los adultos respecto de los menores, porque los fines que informan a las sanciones para los adultos y los menores son completamente diferentes. Pues la Ley Penal Juvenil data desde 1994, más o menos, ¿no? Según la información que yo tengo. Ha sufrido reformas en el año 2004-2006. Ciertamente, ¿qué tipo de reformas impulsaron entonces? Las reformas que se han venido impulsando básicamente están vinculadas al tratamiento de ejecución de los menores y también al ámbito procesal, pero no obstante que se hicieron esfuerzos por elevar la pena o disminuir la edad de los menores, estas nunca habían alcanzado la voluntad legislativa para poder generar una reforma como esta. Cuando la ley se crea, se pasa de un estado de irregularidad de los menores, de que no se afirmaba que ellos eran responsables, a un parámetro de responsabilidad y el grado máximo de la sanción, de la pena, porque a pesar de que se le llame medidas, es una sanción, es una pena, es una restricción, los menores están internados, están privados de libertad, se fijó en 7 años máximo. En la justicia penal juvenil hay aspectos que son muy peculiares, propio de las personas privadas de libertad. Por ejemplo, que estas medidas pueden ser revisadas, y de hecho son revisadas trimestralmente para ver si cumplen los objetivos. El tratamiento tiene que ser diferenciado, Romeo, y básicamente aquí lo que informa es el artículo 35 de la Constitución, cuando la Constitución exige que la justicia penal juvenil, la conducta antisocial de los menores, como le determina el artículo 35, sea completamente diferenciada de la conducta de los adultos. He leído el veto del señor presidente, los motivos, y constitucionalmente y en el ámbito del derecho internacional que se vincula a la justicia penal juvenil está fuertemente sustentado. Bueno, a ver, antes de darle la palabra a Yanira Herrera, juez, preguntarle,
no conocemos las argumentaciones, ¿no?, del presidente de la República, pero sí por los debates anteriores, por el contenido anterior, porque no es la primera vez que se debate esta situación. Se puede decir claramente por qué este decreto aprobado por los diputados fue inconstitucional o es inconstitucional. El presidente señala básicamente 3 aspectos fundamentales. Ajá. Uno, que la reforma no se ajusta al parámetro del artículo 35 de la Constitución, que establece una diferenciación en el tratamiento de los menores, que esta normativa además transgrede normativa internacional, Convención de los Derechos del Niño y otros instrumentos como la Declaración de Beijing y las reglas de Riad, que establecen un tratamiento diferenciado para los menores, sobre todo de que la prisión, aunque nosotros le llamemos medida de internamiento, es prisión, es privación de libertad, va a ser utilizada como última ratio, como última forma, pero además en el menor tiempo posible. Yo quisiera, para finalizar, indicar un aspecto. No es que no se pueda, observando la realidad, Romeo, de estudiar y determinar si es necesaria una ampliación de esta sanción. No es que no se pueda hacer, pero debe mantenerse un aspecto importante. La sanción o la pena para los menores jamás debe alcanzar los rangos para los adultos. Si los alcanza, y ese es uno de los fundamentos que da el presidente, entonces no se mantiene un trato diferenciado. Pero esto también tenemos que hacerlo de cara a la realidad. Es necesario hacerlo, es que los menores están delinquiendo, o sea, con una visión de realidad, con datos confiables. Más, esta medida sería la medida adecuada. Pienso que una revisión que podría plantearse, y creo que la Asamblea Legislativa en este aspecto ha dejado por fuera algo fundamental, que es el externar con las demás instituciones del Estado esta medida. Bueno, a ver, Yanira, esta es una cuestión más o menos política la que voy a preguntar, ¿no? Pero de todas formas es importante. Primero preguntarte a ti, ¿tú estás de acuerdo con la decisión que tomó el presidente de la República como jueza de menores? Absolutamente. ¿Por qué estás de acuerdo con esa decisión del presidente? Bueno, primero lo que exponía Carlos, la decisión que tomó la Asamblea Legislativa de